se encuentran? Los saluda Agustín Galosa Mario. Les doy la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy es miércoles 24 de febrero. Ya estamos terminando el mes prácticamente. Y hoy les doy la bienvenida a este programa que vamos a tratar el tema laboral. Nos vamos a adentrar un poco en ese mundo que todos conocemos, o bueno, muchos conocemos, y que nosotros sabemos que no está nada fácil la situación en nuestro país. De un tiempo, desde hace mucho tiempo, la situación laboral se ha complicado de verdad, de manera muy, muy grave. Lo vemos en la calidad de vida de las personas, en la calidad de los trabajos, en el salario, en las prestaciones. Y nos damos cuenta que la gente cada vez sufre más para llegar al día de la quincena o completar el mes o incluso completar el día. Ya no digamos el mes ni la quincena, el día, ¿sí? Entonces, la lucha que todos los mexicanos hacemos día a día para conseguir el pan y llevarlo a nuestras mesas, cada vez nos cuesta más trabajo. Parece que nos hemos acostumbrado porque ya llevamos, por lo menos en todo este periodo neoliberal, que yo sostengo que no se ha ido, aunque el presidente diga lo contrario, ¿sí? Yo sostengo que no se ha ido y que tan vigente está que la realidad es una dificultad para conseguir empleo, una dificultad para conservar el empleo y una dificultad para que el dinero alcance. Eh, para hablar de todo esto, invitamos a nuestro colaborador Óscar Alzaga. Él es abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y de varias organizaciones más. Óscar Alzaga, ¿cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida. Buenas tardes, bien, estamos bien dentro de lo que cabe, todos apartados de las conglomeraciones hasta donde se puede, porque estamos quizá en el peor momento de la pandemia. Enero fue el mes más terrible que hemos tenido y apenas estamos en el mes de enero, así que hay que cuidarnos todos y hacer un gran esfuerzo para salir de esta pandemia. Un favor, licenciado, empieza a tener un poco de problemas con su micrófono. No sé si le pueda subir un poquito a ver si se corrige y para escucharlo mejor. Alejandro, ¿dónde está el volumen? En la parte de abajo a la derecha suele haber una bocinita. Si le pica ahí, puede subir el volumen. No sé. Creo yo que es eso. Pero bueno, me gustaría también comentarle a nuestra audiencia que hoy precisamente el licenciado Alzaga publica un artículo muy interesante en nuestro portal Somos Más 99, que lo pueden consultar ahí, y que precisamente habla sobre la reforma laboral de 2019. Es un artículo bien interesante, pero también muy, muy, muy rudo, porque habla de la situación en la que las empresas, los empresarios, se encuentran en una situación muy ventajosa en la que es muy difícil que cumplan con la reforma laboral. Y si a ello aunamos el hecho de que la Secretaría del Trabajo hace muy poco y tenemos legisladores que apoyan más que a la gente, apoyan a los empresarios, pues la situación se complica. Y, y el fondo de este asunto, de la reforma laboral, es precisamente el de la libertad sindical. Ahí lo menciona el licenciado Alzaga en su artículo. En este sentido, y completando el comentario que hacía al principio, pues yo le quiero preguntar al licenciado Alzaga, ¿qué está pasando con la reforma laboral?
y por qué se está atorando que impide que los beneficios para la población se empiecen a reflejar. Porque en algún momento, en alguna línea de su artículo, decía que, bueno, estamos sin que pase nada. Sí, ¿se escucha mejor? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, ahí lo escucho un poco mejor, sí. lo que pasa con la reforma laboral es que las reformas automáticamente no se aplican. Nunca, en ningún país del mundo, y yo diría menos en México. La historia de las conquistas obreras han costado muchas luchas a los trabajadores para que se cumplan. La misma constitución que se estableció por primera vez en México, la constitución de 1917, que estableció por primera vez el salario mínimo y la jornada máxima de 8 horas, después de 1917 no se cumplía en ningún lugar del país. Tuvieron los primeros en lograr que se cumpliera fueron los obreros de Monterrey, que tuvieron que irse a huelgas generales en 2018 y 2019 para que los patrones cumplieran parcialmente, no para todos los obreros, parcialmente cumplieran la jornada de 8 horas y el pago del salario mínimo. Esto está en la historia. Quien quiera en la revista de las 100 luchas puede verlo. Un especialista realmente escribió un artículo y está muy documentado lo que ocurrió. Esto no es casual porque en México vivimos 4 siglos con una relación de trabajo de mando y de obediencia. Hay que recordar que todavía en el porfiriato, las haciendas y los centros de trabajo del país vivían bajo el régimen de una dictadura. Y una dictadura quiere decir que no haya una sola libertad, ni una, ni de sindicalización, ni de protesta, ni siquiera de petición. Entonces, y esto se ve claramente en el audio que emite el presidente Porfirio Díaz, precisamente el día en que inicia la huelga de Río Blanco en 1907, donde dice textualmente, se prohíbe... Perdón que lo interrumpa, licenciado. Me dicen que otra vez estamos teniendo problemas con el audio, casi no se le escucha. No sé si pudiéramos, con unos audífonos de los del teléfono, que pueda conectarlos, tal vez con eso se solucione. Me sugieren por aquí, porque se le está escuchando, digamos, con mucho ruido. Qué extraño, porque subimos el volumen de... Es que ahí, mire, ahí lo escucho bien. Si se acerca un poquito más a la cámara, ahí. Está en la cámara. Bueno, pues... Exacto, ahí. Yo decía que durante 3 siglos de la colonia, México tuvo un sistema de trabajo de mando y obediencia. Esto se continuó en el siglo XIX y sobre todo hasta llegar a los 36 años de dictadura de Porfirio Díaz, donde bajo la dictadura no hay ninguna libertad. Esto es lo primero que hay que entender de cualquier dictadura. Se puede cualquier libertad. Y en México no la hay. Y tan es así que en el audio el presidente Porfirio Díaz se puede consultar de 1907, se dice, quedan prohibidas las huelgas y sobre todo las intempestivas. Y entre los derechos que establece el presidente dice, se prohíbe terminantemente el trabajo de los niños menores de 6 años. ¿Ustedes saben qué es un niño menor de 6 años? Es un crimen que se pueda permitir. Y hasta en ese momento lo va a decir el presidente, se había tolerado que en las minas trabajaban los niños y las mujeres embarazadas. De esto además hay mucha literatura que da cuenta. Si en Francia, en la novela de Emilio Solá, en 1885, las mujeres embarazadas con sus familias
y los niños bajaban a las minas del carbón, las más peligrosas del mundo, pueden imaginarse si eso sucedía en un país desarrollado como Francia, lo que pasaba en uno como el nuestro. Entonces, los cambios en las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores, solo se han logrado gracias a las luchas de los trabajadores. Esto tenemos que sabernos todos, porque las luchas obreras de Cananea y de Río Blanco fueron propulsoras de la revolución, porque la Constitución de 1917 tiene la principal influencia de los hermanos Ricardo Flores Borbón y sus hermanos Enrique y Jesús, más Enrique, y cualquiera que lea el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 verá cómo influyó directamente a la Constitución del 17. Pero esto lo comento porque los cambios no son fáciles. En México tuvimos 36 años del neoliberalismo, de 1982 a 2018. Es cierto, el neoliberalismo no ha concluido porque se confunde mucho con el sistema capitalista. No Perdón, puede... licenciado, otra vez parece que está fallando el audio. Me siguen sugiriendo que si no tuviera unos audífonos, como para el teléfono, que los pudiera conectar a la computadora para que el micrófono esté más cerca de usted. Bueno, supongo eso, porque me sugieren esto. Lo que va a hacer es acercarme al micrófono a la pantalla para ver si se escucha mejor. Es que incluso se oye un ruido. Me dicen ahí, como si se estuviera metiendo una voz, un duendecillo por ahí, que no permite que lo escuchemos, licenciado. Pues, me da pena decirles, pero no tengo más que esta computadora. No hay nadie aquí alrededor mío y probablemente es una falla que me cueste trabajo a mí poderla resolver. Estoy con un amigo, pero ya él también me dio el volumen. No sé si volviendo a la misma postura que tenía hace rato, se puede escuchar mejor. Ándele, si se acerca lo escucho mejor. Bueno, bueno, y pasando... Ahí lo escucho mejor. Ok, muy bien. Pasando a la pregunta de qué pasa con la reforma laboral, nosotros decimos que la reforma salió, se publicó, pero por ejemplo, poco publicitada se ha dado en los medios laborales. El TEMEC dice que se debe de hacer una campaña de concientización en México para que tanto trabajadores como patrones entiendan lo que es la libertad sindical. Y no hemos visto ni una sola campaña que se haya llevado a cabo. Por otro lado, también tenemos el problema de que las juntas se han dejado intactas y las juntas, si tú tienes un incumplimiento con el patrón, ¿a dónde acudes? Pues a las juntas de conciliación y arbitraje para que se resuelva el problema, pero las juntas no fueron modificadas. Las juntas son el acceso de los trabajadores a la justicia. Y si estas juntas siguen siendo las mismas de los años, de los peores años del neoliberalismo, pues entonces sigue el esquema igual. Sigue sin haber acceso a la justicia. De lo que nos quejamos tanto en los últimos 36 años, sigue persistiendo en este momento. Nosotros pensamos que la Secretaría del Trabajo y la Junta debieron haber hecho una campaña muy intensa para erradicar la corrupción, para establecer criterios y sanciones fuertes para quien siguiera cometiendo actos de corrupción, y esto no se hizo, desafortunadamente. Pero además, la ley nueva del 1 de mayo de 1919 obliga a hacer correcciones en los estatutos de los sindicatos. Los estatutos son leyes internas de cada organización sindical. Y si esa ley interna no se modifica y sigue los viejos modelos de la CTM, en donde no hay una práctica democrática, no hay elección de los dirigentes, no hay asambleas. La CTM durante 36 años apoyó a los patrones
en la destrucción de los contratos colectivos de trabajo, esto que se llaman contratos de protección patronal. La CTM alentó y apoyó el establecimiento de los outsourcing. La CTM permitió esta caída salarial tan brutal, y la CTM en 2019 interpuso más de 400 amparos en contra de la reforma laboral. Acaba de perderlos apenas en este mes de febrero, perdió los 400 amparos, ya no puede hacer nada. Pero tampoco quiere cumplir la ley y los hechos en la realidad, y tampoco han modificado sus estatutos. Y si me refiero a las CTM es porque sigue siendo numéricamente la central más importante, pero tomarla como representante de los trabajadores, como se ha hecho por el actual gobierno, ustedes recordarán que en cada acto de gobierno, cuando se habla de temas laborales, el representante de los trabajadores es el dirigente de la CTM. Me parece que es estar consintiendo los actos que cometió en el presente. Eso... Licenciado, en ese sentido, ¿a usted qué le parece esa imagen de López Obrador con los dirigentes de la CTM? ¿Por qué le parece que no se haya movido un dedo para modificar a las juntas locales, que se haya dejado pasar ese asunto? O sea, cuando el discurso presidencial es contra la corrupción, a favor de la libertad sindical y de los derechos de los trabajadores. O sea, ¿qué le dice a usted eso? Vale. Lo que me dice es que hay una dependencia encargada de este asunto, que es la Secretaría del Trabajo. O sea, que es la abocada a tratar estos asuntos y hacerlos llegar no solamente a las juntas de la Secretaría, sino que es la principal responsable. O sea, Luisa María Alcalde, la pues, secretaria del Trabajo. Y la presidenta de la Junta Federal. O sea, las encargadas de la justicia laboral de México, la institución de la Secretaría del Trabajo, dice su reglamento interior administrativo, es cumplir con las normas jurídicas y hacer cumplir a la sociedad con esas normas jurídicas en materia de trabajo. Entonces, si esto no se lleva a cabo, el problema que tenemos entonces es responsabilizar. Es como si la fiscalía no trabajara y dijéramos que no trabaja en la fiscalía, el responsable es López Obrador. A mí me parece que López Obrador, en su historia, nunca se distinguió por ser una persona que conociera los problemas laborales y jurídicos. Yo he visto una obra especializada de él, lo conozco hace mucho tiempo. Personalmente, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos lo apoyó en el año 2000, cuando dentro del PRD lo objetaron que podía ser candidato al gobierno del DF. Quien hizo el estudio jurídico de que sí podía, porque el requisito es haber vivido 5 años en México, en la Ciudad de México, para que, aún nacido en Tabasco, podía ser jefe de gobierno. Y él, oigan, ni siquiera le permitieron aquellas manifestaciones en Tabasco, históricas, en la toma de pozos, cuando se le veía a López Obrador estar cerca de los trabajadores. O sea, ni siquiera eso, o está tan lejos que se le olvidó, ¿o cómo? Agustín, una cosa es apoyar una protesta de trabajadores y otra cosa es conocer los derechos de los trabajadores. Y tú puedes apoyar una protesta de los petroleros, pero eso no es el mundo del trabajo. ¿Sí me explico? Tiene toda la razón. Así es. Efectivamente, los apoyó, incluso fue agredido, fue reprimido, conocemos fotos al respecto, pero eso no es lo mismo que atender a los trabajadores. Ahora, él se ha hecho varias cosas interesantes que hay que anotar. Primero, basta de ponchos, se le tuvo que quitar a la Secretaría del Trabajo porque Luis Alcalde declaró que de 4 a 8 años se rescatarían los cadáveres. Entonces, la hizo a un lado y le pasó el asunto a la Comisión Federal de Electricidad. También lo mismo sucedió con Río Sonora. El mismo personaje oligarca de México, Germán Larraín,
el varón de minería, el propietario más importante que hay en México, en minería, ¿no? En otras áreas puede ser el LIM, puede ser Valleres, puede ser otros, como en televisión, los escalas, etc. Pero en minería el hombre más poderoso es Germán Larrea, y es el mismo que contaminó el río Sonora, más de 250 kilómetros de río, que es el más importante de todo el estado de Sonora. Como eso no se resolvía, él obligó a que Semarnat reabrió el caso que otros gobiernos ya habían cerrado. Y lo mismo el derrame en Guaymas, que también lo pidió también la empresa. Y lo mismo las 3 huelgas del sindicato minero, que la que tenía por obligación sentarse a conciliar, nunca lo quiso hacer Germán Larrea, y el presidente obligó a que se dieran esas pláticas. Entonces, sí hay cambios de él, pero él no puede abocarse a atender los asuntos del trabajo, yo creo. Ahora. Entonces, si me permite, me gustaría centrarnos un poquito en la figura de Luisa María Alcalde, que lo hemos platicado, y efectivamente yo no tengo referencias de que ella se haya dedicado al mundo laboral, aunque haya vivido cerca de él, porque ella es hija de Arturo Alcalde Justiniani. Y bueno, digámoslo de pasada, hija de Berta Luján, una prominente morenista. Entonces, sí ha conocido el mundo laboral, pero no ha estado, o al menos yo no tengo referencia de que haya trabajado en el tema, que sea su especialidad. ¿Cómo has visto el trabajo de ella? Mira, el trabajo de ella es un problema de falta de experiencia muy importante, porque si para ser presidente de una junta te piden tener cuando menos 5 años de experiencia en el medio, ella no tenía esa experiencia en el medio. Y efectivamente sus padres, tanto Arturo como Berta, llevaban ambos más de 20 años impulsando el Frente Auténtico del Trabajo, el PAT, organizando sindicatos, buscando sindicatos independientes, que fueran independientes o hacerlos independientes, pero no la hija, no Luis Alcalde. Luis Alcalde va a tener un apoyo muy importante de López Obrador, porque como diputada hizo un papel destacado, pero quienes hemos vivido en el mundo laboral sabemos que nunca la vimos ni en las juntas ni en la Secretaría del Trabajo. Entonces es muy ajena. Sin embargo, pues, se rodeó de un equipo muy suficiente, porque tú tienes que ver cómo se cumple la ley. Pongo un ejemplo muy importante que yo lo he estado planteando a través de todos los medios, que es, por ley es obligatorio que en cada empresa, trabajadores y empresas se pongan de acuerdo para abrir una comisión mixta de seguridad de higiene, y se compone, como dice la palabra mixta, por el mismo número de trabajadores que por el mismo número de empleados del patrón, para que juntos chequen todos los elementos de seguridad para la salud y de higiene para la salud. Y hoy estamos a un año casi completo de haber pasado y de seguir con esta pandemia, y las comisiones mixtas no se han constituido. ¿Qué son las comisiones mixtas? Son una expresión de democracia en el trabajo donde hay paridad entre las partes. En México no existe esa paridad. Si se destruyeron los contratos colectivos, si se permitió el outsourcing con puros trabajadores eventuales, ningún trabajador eventual le va a exigir al patrón, porque los eventuales son los primeros en ser despedidos. Ustedes saben que un trabajador eventual es el trabajador que esta semana trabaja, la que viene no, y la tercera no sabe si lo van a contratar. Entonces, ¿qué fuerza puede tener un trabajador en esas condiciones para hablar con su patrón y exigir una comisión mixta? Ahora, ¿por qué tienen que ser comisiones mixtas? Porque lo que se va a cuidar es la salud y la vida de los trabajadores en el centro de trabajo, donde por naturaleza es trabajo colectivo, es decir, de conglomerados. Entonces, el cuidado tiene que ser como en cualquier otro lugar, pero tienen que ser los mismos trabajadores y no solo el patrón. Si dejamos que el patrón sea el que integre estas comisiones que ya no serían mixtas, esas comisiones no van a cuidar igual
de las personas, porque el patrón lo que no le interesa es el lucro. Desgraciadamente en esta sociedad vivimos. Una sociedad donde la patronal lo que le interesa más es el lucro a costa de lo que sea, la salud, la vida de los trabajadores, no le importa. La única forma de ponerle premio a este tipo de patrones, que es lo que predomina en nuestro país, es con organizaciones fuertes. Los sindicatos se constituyen para la defensa de los derechos y los intereses de los trabajadores. No tiene otro sentido. Dígame cualquier persona si la CTM hoy tiene fuerza para defender los derechos y los intereses de los trabajadores. Ninguna, ni interés siquiera tiene. Y ahí están los hechos. No estoy yo queriendo hablar mal de la CTM, estoy hablando de los hechos. Fue la primera que se opuso a la reforma laboral. Ahora, algunos criticamos la reforma laboral en aspectos secundarios, pero no en el corazón de la reforma. El corazón de la reforma es la libertad sindical. Para que haya libertad sindical, los trabajadores tienen que elegir libremente a sus dirigentes con voto secreto. Esto no se ve en México. Si aquí en el sindicato minero, donde me toca a mí ser asesor, existe esa elección democrática, es porque desde 2006 eso se practica aquí y cualquiera está invitado, incluso esta lectora que preguntaba que si aquí había los estatutos, la reforma que establece la ley, dije que por favor está publicado en la Secretaría de Trabajo esos estatutos en la página de la Secretaría para que pueda acceder a ellos. Uno. Y dos, los contratos colectivos aquí no se aprueban ni por el dirigente ni por la colectiva de tiene que ser la asamblea. Y esto lo ha dicho él. La asamblea de los trabajadores son los que aprueban y no los contratos colectivos. Él, desde luego, ayuda a orientar las negociaciones, ayuda también a que los patrones, es un economista que conoce el mercado internacional de los metales y sabe si las empresas tienen recursos o no. Recientemente acaba de resolver el sindicato la revisión del contrato colectivo de Domititla, en Durango, con 17% de aumento general, 8% directo al salario. Esta es una tradición del sindicato minero, pero no es solamente porque tenga un buen dirigente que lo tiene, sino también porque hay una participación muy activa de sus trabajadores, de los mineros. Y como el propio Napoleón lo ha dicho, si los trabajadores deciden irse a una huelga, él estará hasta el final siempre con los trabajadores. Y por eso también les comento a ustedes, en nuestro país, en el siglo XXI, en los 21 años que lleva este siglo XXI, en estos primeros años del siglo, les puedo decir que los grandes sindicatos de industria en México no han hecho una sola vez, con excepción del mío. La mayoría de los sindicatos recibe el tope salarial, con excepción del mío. ¿Con excepción del qué, perdón? Sindicato minero. En la mayoría de los sindicatos firman los aumentos salariales con el tope salarial. Que en esto tendrías que una razón hasta dónde se acabó o no el neoliberalismo. Porque sigue habiendo ese control del aumento salarial. Es cierto, pero antes no teníamos ningún aumento salarial anual como los que ha logrado López Obrador. O sea, si recordamos los aumentos salariales de 2008, perdón, de 1982 a 2018, difícilmente llegaban a ser aumentos del 7-8%, difícilmente. Los últimos con Calderón y Peña Nieto eran del 3, 4, 5%. Y ahora tiramos 3 años con aumentos del 20, del 16, y ya no me acuerdo, 15, disculpa que ahorita no tengo claro esos datos. Ahí es donde se ve la diferencia, pero también la reforma laboral no puede ser solo obra de una reforma, tiene que ser también de los tribunales y además de la participación activa de lucha, de presión de los trabajadores. Así. Ahí, licenciado, permítame introducir una figura que es importante, sobre todo ahora, la figura de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado.
usted ha sido muy crítico y refiriéndome a lo que decía anteriormente, con esto de los contratos colectivos, que usted también lo dice hoy en su artículo, antes eran para presumir los contratos colectivos, por ejemplo, del Seguro Social, de los electricistas, por ejemplo, ¿sí? Y con las reformas, sucesivas reformas, han perdido, pues, enormemente sus beneficios. Pero bueno, en este sentido es que usted lo ha criticado mucho a Ricardo Monreal porque él asume una postura a favor de los empresarios. Así es. ¿Cómo ve a Ricardo Monreal en este papel, en este tema? Con todo gusto. Hubo dos parlamentos abiertos en enero y febrero de este año pasado, en donde se trató de reglamentar y evitar los abusos patronales. En el caso del Senado, quien impulsó esta reforma fue el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, que es presidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Y hubo una enorme oposición por parte de los patrones. Sería bueno recordar que por cada asistente que llegaron de los patrones, la proporción era 3 empresarios o abogados de empresarios por uno de los trabajadores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado. Y que, por otro lado, en las cámaras patronales, tanto el Consejo Coordinador Empresarial como el Coparmex, presentaban documentos en contra del outsourcing, diciendo que había mucho pérdida de empleo, que había problemas para la producción, que afectaría a las empresas, alarmados por cualquier tipo de cosas que son totalmente falsas. Lo que nos sorprendió no fue que los patrones dijeran eso, sino que Ricardo Monreal apoyara esa postura. Y también la secretaria de Trabajo por escrito lo planteó, coincidiendo mucho en los argumentos de la patronal, la secretaria de Trabajo. Y está por escrito, se depositó ante el Senado. Entonces, pero Ricardo Monreal fue más lejos porque él, con la decisión del Senado, congeló la reforma durante un año. Tuvo que presentar el presidente López Obrador una segunda iniciativa para darle curso, y la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador es más radical, porque elimina todos los artículos que introdujeron el PRI y el PAN en la reforma laboral de 2012. Esta reforma laboral de 2012 es totalmente regresiva, pero ministros tan neoliberales como unos ya bastante conocidos, como Ponga Pimentel, apoyó la política de mitigación de los contratos colectivos de trabajo con una famosa tesis jurisdiccional en la que se permitía la pérdida de prestaciones y de salarios en los contratos colectivos, siempre y cuando no fueran menores a la letra de la ley. Entonces tuvimos una verdadera ofensiva brutal, orquestada por la patronal y apoyada ahora, el año pasado, por Ricardo Monreal, y la misma iniciativa del presidente está siendo bloqueada porque se pensó que para febrero, ya terminó en febrero, entraría esa reforma. Claro, esta es una reforma muy importante desde eléctrica, que yo diría que puede esperar la laboral, pero no mucho tiempo, porque si no, esto puede dar al traste con un avance muy importante, y ahí se ha definido muy claramente Ricardo Monreal. Además, conocemos a Ricardo Monreal cuando fue gobernador en el estado de Zacatecas, cómo apoyó a los grandes empresarios mineros, al mismo Germán Larrea, que tiene ahí minas bastante importantes, a las canadienses, a Carlos Slim, que también es dueño de varias minas importantes de México, y Alberto Valleres, que es uno de los grandes otros empresarios de la minería, a quien particularmente le debe muchos favores de Bueno, de pasadita,
ya que tocó a Germán Larrea, ¿es cierto aquello de que Ricardo Monreal ha tratado de maniobrar para que se justifique la falta de cumplimiento de Larrea para los apoyos en Sonora por la contaminación del río Sonora? Claro. Sí, es muy importante recordar el 6 de agosto de 2014 lo que ocurrió para que se intoxicaran los principales ríos de Sonora fue que la presa más importante de Cananea, que sigue siendo de las empresas más importantes, ese es el horno, su explotación es riquísima, sigue siendo riquísima. Yo diría que sigue siendo la empresa más importante del Grupo México. Lo que sucedió es que se colmó esa presa de líquidos tóxicos y con una lluvia se derramaron. Era totalmente previsible. El sindicato minero, a través de la sección 65 y los compañeros de la sección 65 de Cananea, varias veces se lo advirtieron tanto a la empresa como a las autoridades de Sonora y a las autoridades federales que había ese peligro de enterrar. Está por escrito. Y efectivamente se cumplió ese derrame por irresponsabilidad, no puede ser otra la causa, la irresponsabilidad del patrón de permitir que esas lluvias se desbordara y todos los tóxicos inundaran el río Sonora. Esto ocurrió en esa fecha, 6 de agosto, que por cierto es la misma fecha de las bombas atómicas en Hiroshima, en 2014. Y apenas hasta este gobierno se reabrió el asunto que Semarnat, el gobierno de Peña Nieto, ya había dado por concluido. Entonces se reabrió, perdió un amparo muy importante también la REA en la Suprema Corte de Justicia. Ha habido ese tipo de cambios importantes, pero nosotros no podemos creer que una persona, por mayor investidura que tenga, sea la responsable de los cambios. Necesita trabajarse con un equipo. No se puede trabajar a medias, ¿no? Por lo que corresponde al sindicato. Pero también hay una responsabilidad de la sociedad y de las universidades, involucrarse en estos cambios. Y particularmente la mayor responsabilidad para recuperar sus sindicatos y fortalecerlos es de los propios trabajadores para que puedan recuperar sus derechos y sus intereses que han sido pisoteados por tanto tiempo. No puede ser ajeno a los trabajadores y desde luego la indispensable participación de la Secretaría del Trabajo abiertamente haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, en todo este contexto le facilita a Monreal maniobrar para quedar bien, ganar bonos, digamos, con los empresarios como Germán Larrea. Ajá. ¿Es así? ¿Es lo que podría interpretarse? Yo estoy totalmente de acuerdo porque además tenemos antecedentes de Germán Larrea verdaderamente brutales. Cuando el sindicato minero se va a 3 huelgas en 2007, en el gobierno de Calderón, que sabemos perfectamente que surgió de un fraude electoral, en 2007 las huelgas buscan a través de sus abogados, a través de sus empresas, Germán Larrea, que nos las declaren inexistentes. La Junta aceptó y las declaró inexistentes, pero ganando los amparos ante los tribunales superiores de amparo. Y fue como se declararon existentes las 3 huelgas. Pero en el caso de Cananea tuvo que haber 4 amparos para lograr la existencia de la huelga. Es decir, la existencia es el reconocimiento de su legalidad, ¿no? Como eso no le dio resultado a Germán Larrea, tuvo que acudir a fórmulas jurídicas totalmente ilegales, como meter demandas de titularidad del contrato colectivo en Zacatecas, o meter demandas de terminación de la relación de trabajo en plena huelga, una demanda de terminación de las relaciones de trabajo de todos los mineros de Cananea, pidiendo el despido justificado porque, por causas de fuerza mayor. Y esas causas de fuerza mayor nunca las acreditaron, nunca, porque decían que la mina estaba muy maltratada en plena huelga y ofrecieron una inspección que nunca se realizó.
Entonces, Germán Larrea ha cometido cualquier tipo de atropellos con las leyes de los trabajadores y el colmo de todo esto que quiero resumir es cuando no pudiendo resolver ninguna de las tres huelgas, muere el secretario de Gobernación y Funciones, Murillo, y entonces Germán Larrea pone como secretario de Gobernación a su abogado que había venido llevando sus asuntos, de pronto aparece como flamante secretario de Gobernación, Fernando Gómez Moura. Y con esos 2 años que estuvo Fernando Gómez Moura en frente de la Secretaría de Gobernación, se puso de acuerdo con todos los ministros de la Suprema Corte para hacer legal lo que era ilegal en el caso de Pandemia. Licenciado, tocaba de pasada yo este asunto de la REA porque si tomamos en cuenta que al paso del tiempo los contratos colectivos de trabajo han sido modificados con la ayuda de Góngora, ministro de la Suprema Corte, y tenemos empresarios como la REA, tenemos secretarios del trabajo como Luisa María Alcalde y legisladores como Ricardo Monreal. ¿Qué camino queda? ¿Los trabajadores qué? ¿Hacia dónde hay que ir o qué alternativa hay? Tienen que organizarse. Esto no es la primera vez que les sucede a los trabajadores mexicanos. Los trabajadores mexicanos han vivido una cantidad de luchas importantísimas para defender sus derechos. Los mejores contratos colectivos en México se establecieron con Lázaro Cárdenas, pero se fortalecieron hasta la época de Echeverría. Yo no sé si tú recuerdes o nuestros compañeros que nos escuchan recuerden lo que eran las guarderías del Seguro Social. Eran verdaderamente mejores que cualquier particular, las guarderías. Y esas guarderías, los neoliberales las convirtieron en la guardería ABC de Hermosillo. No sé si tú la conociste, yo estuve en Hermosillo una semana después de la muerte de tantos pequeños y fuimos y nos llevó un amigo a conocer esa guardería, no lo podías dar cuenta. Los patrones patrones ayudados al gobierno, y la esposa de Calderón, habían comprado una bodega de llantas que habilitaron como guardería. Y no tenía ventanas, tenía ventilas porque era una guardería. Y tenía un cielo artificial de puro un espuma. Entonces, cuando se incendia la bodega que estaba al lado, se corre la lumbre a donde están los niños. Y la puerta era una puerta de bodega que era como una trampa para que no pudieran salir. ¿Sabes cuándo pudieron salir los niños y rescatarse los que quedaron vivos y las personas mayores? Hasta que un joven con su camioneta rompió la pared de la bodega para que saliera el humo y salieran los niños. Fue verdaderamente increíble. A ese grado llegaron de degradación las guarderías que fueron un orgullo en México y que fueron parte de los contratos del contrato colectivo del Seguro Social. El Seguro Social tenía una cláusula, 2 cláusulas preciosas. Una de las mejores jubilaciones y se las arrebataron en el sexenio de Vicente Fox, en el último año. Y 2, tenía una cláusula donde tenía que tener el acuerdo la institución, el acuerdo con el sindicato para poder modificar las plantillas de trabajo. No podía unilateralmente proceder la parte patronal del Seguro Social. No, sí lo recuerdo, licenciado. Es más, tengo familiares que trabajaron en el Seguro Social y que, bueno, a través de ellos conocí ese mundo en el que no solamente había guarderías, sino que los trabajadores tenían derecho al deporte, al arte, la cultura. Había reuniones, eventos en los que en albercas hechas y derechas, bien puestas, se hacían torneos, había concursos, había eventos en los que se difundía el arte, la cultura, y todo eso ha ido desapareciendo. Bueno, de ahí surgieron muchos campeones, por ejemplo, de natación. Para que veas,
Pero esto que fue una realidad era, yo recuerdo en los años 70, 80, era un orgullo ser trabajador, doctor, empleado, enfermera en seguro social. Como era un orgullo ser telefonista, como era un orgullo ser electricista del SME, como lo era también en la época dorada del sindicato petrolero, que dio bastante tiempo, no solo a partir de acá, desde antes, lograron sus sindicatos en las dos empresas extranjeras más importantes, con luchas muy significativas. Y después siguió siendo un sindicato independiente. Esto no lo puede imaginar nadie. Un sindicato independiente de 1935, que se constituye el gran sindicato petrolero, en 1946-49, que recibe dos brutales chaprazos golpeados por el ejército, los petroleros. El ejército al mando de Miguel Alemán. Licenciado, estamos por, perdón que le interrumpa, pero estamos por entrar ya a la recta final. Yo quisiera insistir un poco en lo que decía, cuando le preguntaba qué queda y decía usted, organizarse. ¿Cómo organizarse? Hay una larga tradición de lucha en el país, pero hoy la situación parece más adversa que nunca. Cuando incluso vemos al presidente que ha significado una esperanza para millones de mexicanos, reunirse pues con santa alegría con los dirigentes de la CTM a celebrar. Así es. Y no solamente con ellos, también con la CATEM. La CATEM, que es la CTM2. A ver, lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores en nuestro país está sin organizar. Usted que sabe, no tienen sindicato, ni con la CTM ni con él. Entonces, ellos, los trabajadores, deben de formar sus propios sindicatos y establecimientos, registrarlos, y esto está sucediendo lentamente, pero está sucediendo. Ustedes saben que de la CTM muchos trabajadores se han estado saliendo. La CTM hoy no es ni la sombra de la CTM de los años 70 y 80, cuando sacaba más de 1 millón en todas las plazas, nada más aquí en el Zócalo, más de 1 millón, más todas las plazas más importantes de las capitales del país. El 1 de mayo era verdaderamente un movimiento gigantesco. Hoy la CTM en su mayor reunión no cuenta ni 8,000 trabajadores. Estamos hablando de una CTM sumamente débil, de un movimiento muy débil, pero que de esa debilidad puede surgir la fuerza si los trabajadores se organizan y participan para hacer sus propios sindicatos y para, en los casos que sea necesario, hacerlos independientes y fuertes. Si ya existen los sindicatos, ellos tienen que luchar por hacerlos independientes, por hacerlos democráticos, para que realmente cumplan el papel para lo que los sindicatos se supone que han sido empleados, para la defensa auténtica de los trabajadores y de sus intereses económicos, sus intereses sociales. Y en síntesis, lo que a mí me gusta repetir es que los trabajadores, los y las trabajadoras, con sus familias, son la mayoría de Venezuela. Esto no podemos olvidarlo jamás, y en ellos está mucho el que se pueda modificar el sindicalismo que hay del país, para que entonces sí la democracia sea una realidad y podamos, como bien dices, terminar con el neoliberalismo. Yo sí creo que se puede lograr terminar con el neoliberalismo, pero necesitamos que la sociedad esté activa. Ahora, la pandemia desafortunadamente desmoviliza, desorganiza mucho a la gente, pero esto afortunadamente no va a durar. Sí, así es. Yo creo, licenciado, que si usted nos da oportunidad, deberíamos abordar ese tipo de temas en específico, como el de el trabajo en la pandemia, o como el de la mayor participación de las mujeres ahora en la vida laboral del país, ¿sí? La libertad sindical, ahora esto que me menciona de la organización, porque yo creo que esa es unos asuntos que deben de ventilarse y deben de correr más lejos cada vez.
Entonces, ojalá usted nos permita seguirlo consultando para que abordemos esos asuntos. Hay un asunto también en especial, y si nos permite también en próximas invitaciones que nos pueda aceptar, pues abordar temas como el de pasta de conchos. Acaba de cumplir 15 años y yo sé que ustedes lo conocen muy bien. Claro, sí, con todo gusto, indudablemente lo conocemos. Yo, antes de llegar aquí al sindicato minero, eh, toda mi vida me he dedicado a asesorar a trabajadores y sindicatos independientes. Y esto me ha familiarizado mucho con sus luchas, con las formas en que han avanzado o han retrocedido los trabajadores. Y digamos que tengo una familiaridad que me lleva a tener en verdad mucha confianza y creer que es posible el cambio. Hoy en todos los centros de trabajo más importantes del país, seguridad social, petróleo, mexicanos, producción federal de electricidad, etcétera, hay una gran inquietud de los trabajadores que se están organizando. No es fácil, no es fácil. Se han topado con una Secretaría de Trabajo que no los apoya. Por ejemplo, en Petrolero se quiso hacer en noviembre, apenas el año pasado, una elección sin que hubieran el sindicato de este señor que está ausente, pero que sigue teniendo el control del sindicato petrolero, Romero de Champs, porque todo su equipo sigue dominando. Trataron de hacer una elección sin reformar los estatutos, sin cumplir, en otras palabras, la reforma laboral de 2019. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera acabado esa elección? Se encontró una autoridad totalmente del sindicato de derecho, en contra de los trabajadores. Una desigualdad brutal de recursos. Entonces, afortunadamente no se llegó, los trabajadores han estado presionando, pero de esto hay que hablar también, como bien dices tú, centro por centro de trabajo, qué pasa, por ejemplo, en la industria automotriz, que es clave en México. Hoy la industria automotriz es de las más importantes del país. Sí, sí, así es. No, pues pues si usted me lo permite, yo lo invitaré a ver si cada 8 días, cada 15, podemos tener un espacio aquí para hablar de estos temas en específico, porque nos hace falta mucha cultura laboral en el país también. Luego ocurren cosas, nosotros normalizamos, imagínese, usted lo sabe muy bien, normalizamos el outsourcing y no pasa nada, ¿no? Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo vive y todo el mundo lo padece, pero se toma como algo como parte del paisaje cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, pues si le parece, yo le propongo eso, avancemos en esa lucha en la parte que nos toca a cada quien. Todo, con todo gusto. En verdad, les agradezco mucho este espacio, la posibilidad no solo de publicar los artículos, sino también de hablar y de intercambiar opiniones. Y sí, me gustaría también hablar de otros temas que están muy pendientes, porque ahora viene una cruza de las elecciones, sin acabar la pandemia, donde están ocurriendo muchos cambios que pueden ser o no favorables a los trabajadores, porque si esto queda en un acuerdo de los últimos activistas, me parece que se debe de proceso. Porque estamos en un momento también crucial al respecto. Así que con todo gusto estamos aquí para platicar con ustedes. No, le agradezco mucho, licenciado. Un abrazo y gracias por haber compartido toda esta hora con usted. ¿Se Eh, escucha el sonido? Cuídese mucho, sí, sí, de favor. Bueno, cuídese mucho, hasta pronto, ya me comunico con usted. Bueno, él fue Óscar Arzaga, él es abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y ya ve, nos habla de este mundo laboral que a todos nos debe importar porque pues de ahí depende nuestra calidad de vida, nuestros salarios y lo que podemos llevar a la casa para los nuestros. Eh,
seguiremos abordando estos asuntos. Bueno, voy a tomarle también la palabra, que bueno que estoy licenciado, para que en próximas días, semanas, lo volvamos a tener aquí. Sin más por el momento, les agradezco que nos hayan acompañado en su programa Conversaciones. Haremos más emisiones con este tipo de temas, como siempre les digo, y también los invito a que nos apoyen, a que difundan este programa, a que corran la voz de que aquí estamos, de que somos un programa independiente, de un portal independiente, somos más 99, que hace este programa Conversaciones, y si les gusta, que nos den muchos likes, que difundan este programa, que corran la voz, y si lo consideran, como siempre también les digo, apóyennos, apóyennos porque de ustedes dependemos. Sin ustedes no somos nada, dependemos de ustedes únicamente. Cuídense mucho, les deseo muy buenas noches. Hasta pronto.